Y bueno, pues hoy os voy a presentar esta herramienta que se denomina IBC App, que hemos creado específicamente para las migraciones, para las migraciones del ERP Microsoft Dynamics NAV. Es una herramienta, es una tecnología, pero también es una metodología que nos permite pues ahorrar pues un porcentaje considerable, cercano al 40% en los proyectos de actualización a Microsoft Dynamics NAV. Os comento brevemente el origen de Navision, porque bueno, pues quiero que todos pues comprendáis la enorme evolución que ha tenido este producto a lo largo de la historia, ¿no? Realmente lo que hoy conocemos como Microsoft Dynamics NAV es un producto que lleva en el mercado pues como unos 25 años, desde 1988 más o menos, y que en todo este tiempo pues no ha parado de evolucionar. Por eso, pues antes de comenzar a hablaros de lo que es los procesos de actualización, pues me gustaría hacer este pequeño repaso, ¿no? Probablemente, bueno, pues si tuviéramos que elegir una fotografía como el inicio de Navision, pues sería esta, ¿no? La de este grupo de informáticos daneses que crean pues esta empresa, que después, más o menos en 1984, que después pues se transforma en Navision. Poco después de esas fechas, pues se lanza al mercado ya la primera versión, que se denominaba Navigator, y que es una de las primeras soluciones multiusuario, cliente-servidor, que funcionaba en modo carácter, porque todavía no existía ni siquiera el sistema operativo Windows, pues sobre sistemas operativos de la época. Todos recordaréis probablemente el MS2 y anteriores, como incluso CPM o MPM, ¿no? Los más mayores ya de la audiencia. Bueno, esta es una de las primeras versiones, la 356, que ya sale con el nombre de Navision, es simplemente como curiosidad todavía en modo carácter, ¿no? Bueno, llega el sistema operativo Windows y casi a la vez Navision Financials 1.1, que es la primera versión para Windows y la primera solución también del mercado en recibir el logo de certificación por Microsoft con Windows 95. Bueno, antes, incluso, lógicamente, de pertenecer a este fabricante, antes de que la comprara este fabricante. El producto sigue evolucionando todavía de la mano de sus creadores originales y aparece Navision Financials en la versión 2X, ¿no? 260, que incorpora pues, nuevas funcionalidades y también es una de las versiones que más se extendió en aquella época en Europa y en concreto en España. Después llegan las fusiones con otra empresa que se denominaba Dangar y que son los creadores de Asapta, de lo que hoy conocemos como Microsoft Dynamics AX, y al poco tiempo pues surge esta versión, Navision Attain. Las más conocidas de estas versiones en España fueron la 350 y la 360, que ya empezaban a utilizar SQL como repositorio de datos y que incorporaban pues mejoras también en todo lo que son la integración de procesos de negocio. Navision Dangar es adquirida por Microsoft en julio del 2002 y incorpora este producto a su división Microsoft Business Solutions. Esta versión, la 370, es la primera que aparece con el nuevo nombre de Microsoft Business Solution Navision. Con la versión 4X, Microsoft incorpora ya pues una interfaz similar a la utilizada entonces por Microsoft Office Outlook y cambia pues por completo pues toda la estructura de menús, atendiendo pues a una clasificación departamental por carpetas. Esta versión pues ya creo que empezará a ser más conocida por todos vosotros, ¿no? Probablemente incluso algunos pues estén en esta versión como origen. Aparece después pues la primera versión con el nombre ya de Microsoft Dynamics NAV, que es el nombre actual, la versión 5.0. Esta versión incorpora pues muchas mejoras en integración con el Office y sin duda yo creo que es uno de los éxitos de venta del producto en España. Seguro que los que no estéis en 4.0 y estéis en esta presentación, pues probablemente estéis en esta versión, sea vuestra versión y por eso estéis en este webinar, ¿no? Para actualizar esta versión.
Llegamos ya pues, a momentos más recientes, cuando surge Navision, o mejor dicho, Microsoft Dynamics NV 2009. Esta versión supone un absoluto cambio de paradigma en el producto. Incorpora la experiencia del usuario orientado a roles, que es una visión pues bastante más alejada de la estructura departamental que hasta ahora se estaban utilizando por la mayoría de los sistemas de gestión, y más próxima a la realidad de los usuarios, ¿no?, en el desempeño de su trabajo en una empresa moderna. Pero además esta versión supone también un profundo cambio tecnológico. Incorpora herramientas de integración estándar, como los servicios web, capacidades de reporting y análisis que, bueno, pues hasta ahora eran impensables, ¿no?, hasta este momento. Y además hay algo bastante característico de esta versión, y es que es una versión híbrida que permite una transición del antiguo modo de trabajo al nuevo, porque conserva pues los accesos al cliente clásico, ¿no? Es decir, que tenemos las dos posibilidades de acceso todavía en esta versión 2009. Y por último, la versión actual, que es Microsoft Dynamics NAV, en la que ya pues se consolida y mejora notablemente pues todo el modo de operar propuesto por el entorno orientado a roles. Incorpora también nuevos modos de acceso al aplicativo, como el cliente web, que permite acceder desde cualquier navegador web a la funcionalidad del producto, y también el cliente SharePoint, que permite incorporar esta funcionalidad del producto, la que nosotros queramos, en nuestros espacios colaborativos, en nuestras intranet o extranet corporativas, de modo que pues el trabajo con Dynamics, con Microsoft Dynamics NAV, pues es muchísimo más dinámico, ¿no?, como el nombre indica. Bueno, ¿por qué les he contado todo esto? Bueno, pues básicamente porque es importante destacar que la evolución es una característica muy importante de Microsoft Dynamics, y que se traduce pues en todas estas necesidades de actualizaciones de producto pues casi constante, ¿no? Últimamente el fabricante pues realiza prácticamente una actualización de versión cada año o año y medio aproximadamente, con actualizaciones menores que se denominan release o service pack pues cada 6 o 8 meses, ¿no?, aproximadamente. Todo esto es fruto, lógicamente, pues de su fuerte inversión en I+D+I, no solo en lo relativo a los sistemas de gestión, sino también pues en otros productos del fabricante relacionados con el sistema, ¿no?, como son pues los sistemas operativos, gestores de bases de datos, herramientas de productividad personal, herramientas de BI, de Business Intelligence, herramientas de colaboración y de gestión documental como SharePoint, etcétera, etcétera. Bueno, la comunidad de usuarios de Microsoft Dynamics NAV pues también es cada vez mayor y demanda cada vez más funcionalidad y cada vez más capacidades, ¿no? Y estos usuarios además pues son cada vez más conscientes de la necesidad de orientar sus soluciones de negocio hacia estándares funcionales. Esto es muy importante porque precisamente pues, es el mayor hándicap con el que nos encontramos a la hora de actualizar un producto. Bien, en cuanto a la evolución de la plataforma de la base instalada, pues como veis es constante, incluso en los años de crisis pues se ha mantenido más o menos un crecimiento lineal, situándose ahora pues en más de 90.000 licencias en todo el mundo, con más de 1.400.000 usuarios, es decir, que es una comunidad casi pues como un país pequeñito, ¿verdad? Más que muchos países pequeñitos de usuarios de NAV en todo el mundo. Bueno, en todas las aplicaciones informáticas y sistemas de gestión, los procesos de actualización de software siempre suscitan inquietud, ¿no?, entre los responsables de los sistemas de información de las compañías y también entre los propios usuarios. Máxime cuando este cambio afecta pues a entornos de trabajo tan sensibles como lo que es un ERP, ¿no?, un sistema de gestión. En estos casos, pues a la natural reticencia, digamos, ¿no?, al cambio, pues se unen inquietudes acerca del buen funcionamiento del sistema tras la actualización, al correcto traspaso de todos los datos al nuevo repositorio, e incluso se gestionan las mejoras que realmente se pueden aportar, ¿no?, puede aportar este cambio a la compañía. Por supuesto, en todo este proceso entran en juego factores importantes a tener en cuenta, como el grado de estandarización de la funcionalidad de partida,
lógicamente a menor grado de estandarización, pues mayor grado de complejidad para el cambio, sobre todo utilizando los procedimientos de actualización tradicionales, por así decirlo. También es importante tener en cuenta el correcto desarrollo de las adaptaciones originales, es decir, cómo se plantearon en su momento esas adaptaciones. ¿Siguieron las normas de estilo del fabricante, las recomendaciones de buenas prácticas en la programación de software, etcétera, etcétera? Todo esto también es un factor pues muy importante a tener en cuenta. Por supuesto, algo muy importante es la bonanza de los datos de origen, ¿no? que deben de estar pues libres de inconsistencias, duplicidades, errores que pudieran afectar al proceso de traspaso, etcétera. Y también algo muy importante, y es pues las capacidades funcionales de la nueva versión con respecto a las personalizaciones que se diseñaron en su día, ¿no? Es decir, pues cuestionarse el seguir utilizando una personalización cuando a lo mejor tenemos algo en el estándar que nos hace el mismo desempeño o un desempeño similar, pero adaptándonos lógicamente a un funcionamiento estándar. Lógicamente, de un origen incorrecto o deficiente, no es posible obtener un resultado óptimo. Es por eso que antes del proceso de cambio, pues resulta importante cuestionarse todos estos factores que, de alguna manera, pues hay que prever, ¿no? Hay que prever la forma más adecuada de minorar su impacto en la nueva versión e incluso, pues en situaciones especialmente complejas, pues plantear en su lugar la conveniencia de realizar una reingeniería total o parcial de los procesos, especialmente cuando la primera implantación pues no haya seguido esas normas de estilo, esa metodología adecuada de la que comentábamos antes, y se hayan realizado pues adaptaciones, digamos, de forma compulsiva, ¿no? Todos creo que conocemos esas situaciones, ¿no? Los sistemas de gestión con un grado de personalización muy alto suponen lógicamente un importante hándicap para la actualización de versiones y produce ese efecto, digamos, indeseado, ¿no? de implantación cautiva de su propia especificidad, ¿no? Lo que implicaba muchas veces pues no solo su desactualización tecnológica, sino también algo que es, yo creo, más grave, ¿no? Que es pues una rémora en el resto de sistemas de su contexto y un serio obstáculo que puede incluso pues comprometer el horizonte de evolución de nuestra compañía, ¿no? Por todo ello, pues lógicamente un buen proceso de actualización pues ha de comenzar precisamente por analizar todos estos factores, y es ahí donde precisamente comienza a operar la metodología de IBCAP. Si nos fijamos en cómo se hacían cómo se han hecho tradicionalmente las actualizaciones o las migraciones, ¿no? que solemos llamar de versión, pues podemos destacar las siguientes características, ¿no? Lo primero, pues ausencia total o parcial de la documentación técnica y funcional sobre las personalizaciones realizadas, ¿no? O bien la desactualización de dicha documentación por ajustes al software pues, realizados con posterioridad. Esto es algo que yo creo que es común a casi todas las instalaciones, ¿no? Los trabajos de cambio de versión pues requieren muchas veces de técnicos altamente cualificados para realizar realmente tareas pues muy mecánicas, largas, monótonas, muy delicadas, lo cual implica pues grandes posibilidades de cometer errores y también pues de la necesidad lógicamente de ajustar y repetir algunos procesos. Luego encontramos realmente herramientas poco eficientes. Para mayor INRI, por así decirlo, pues en octubre de 2011 se descontinúa las herramientas que tenía Microsoft Dynamics NV para todo lo que es las herramientas de desarrollo, el Developer Toolkit, el Source Analysis y bueno, pues los módulos de Compare y Merge, los módulos de comparar y fusionar, por así decirlo. Es decir, que desaparece pues una herramienta estándar que podía ayudar parcialmente en lo que son las actualizaciones de versión, sin llegar lógicamente a la potencia de la herramienta que les estamos presentando hoy, que es IBCAP. Bueno, bien es cierto que existen otras herramientas de comparación y de fusión de código en foros y comunidades técnicas, pero en general se caracterizan porque son bastante sencillas. Solo comparan y fusionan código, pero no incorporan reglas de excepciones, equivalencias,
u otras parametrizaciones utilizan muchas veces pues procedimientos incluso manuales, ¿no? Siguiendo un poquito con estos problemas tradicionalmente ligados a las actualizaciones de versión, pues podríamos también resumirlos en los siguientes. Hay un claro hándicap, como decía, las implantaciones con un grado alto de personalización. El cambio de versión pues puede suponer un problema para estas implantaciones y aún así, en algunos casos, pues es conveniente, como comentaba antes también, ese replanteo, ¿no? de adaptarse al estándar en algún proceso. Otra cuestión también importante son los procesos de actualización largos con muchas posibilidades de error, ¿vale? Y con tareas pues muy monótonas, muy delicadas. También hay que tener en cuenta la falta de procedimiento o una metodología de trabajo clara, ¿no? Tanto en lo que son todas las labores de actualización como en las labores de chequeo posterior. Todo esto pues hace que los presupuestos normalmente para hacer cambios de versión, para hacer actualizaciones, pues sean bastante elevados, ¿no? Un poco atractivos desde el punto de vista económico. Y también pues digamos que nadie nos garantiza, por así decirlo, secuelas en el funcionamiento incorrecto de partes del aplicativo, incluso pues pérdidas de datos o inconsistencias en los mismos. Es decir, en general pues resultados poco satisfactorios, ¿no? Con los procedimientos tradicionales. Bien, frente a todo esto que os estoy comentando, ¿qué es lo que incorpora, qué innovaciones aporta esta metodología y esta herramienta de IBCA? Bueno, pues lo primero es que observamos un gran número de secuencias repetitivas en lo que es la revisión del código. Es decir, los técnicos se tendrían que enfrentar pues a comparar de forma pues muchas veces manual o con ayuda simplemente de un comparador de texto largas secuencias de código, con lo cual pues las complicaciones de error eran pues mayúsculas. Nuestro objetivo, por lo tanto, fundamental era minorar ese número de líneas de código a revisar. Y para eso, pues lo que hicimos fundamentalmente es crear, y esta es una diferencia clara con otras herramientas de comparación, un repositorio de exclusiones que nos permita pues evitar revisión innecesaria de código. Es decir, que este repositorio, que está actualizado además para las últimas versiones, tanto para 2009 R2 como para 2013, pues nos permite que ya el programa nos va a detectar determinado código que, aun siendo diferente, lo excluye de la comparativa y él automáticamente lo cambia a la nueva versión. Con lo cual, pues lógicamente estamos optimizando el tiempo de comparación manual necesario por parte de los técnicos. Además de eso, diseñamos un sistema de prioridades que nos permiten ayudar a determinar qué código debe prevalecer, si el de la antigua o el de la nueva versión. No siempre el código de la nueva versión es el que tiene que prevalecer, depende un poquito de la funcionalidad global. Y la herramienta es capaz, en parte, lógicamente, pues de detectar estas prioridades a través de esta parametrización. Además, se detecta también la renumeración de objetos y las equivalencias entre estos objetos, incluso en situaciones de cambio en el nombre de campos entre versiones, que para los que sean más técnicos pues comprenderán que eso es un hándicap también importante. Bueno, pues esto también es capaz de detectarlo, ¿no? Y de ayudar a revisar este tipo de código. Lo que hace realmente pues es identificar todas estas diferencias, aplicar estas reglas que acabo de comentar de exclusión, de priorización y de equivalencias, que esa es la gran diferencia con otras herramientas, y proponer el nuevo código a transformar. A partir de ahí, pues ya el resultado es un objeto compilable que el técnico puede incorporar ya en la nueva versión. Se puede actualizar cualquier versión desde las versiones 3X, de las versiones 350, 360 en adelante. También podemos, o nos ayuda para versiones anteriores. Si vuestro caso es todavía pues de versiones 2X, también IBCA es un procedimiento a tener en cuenta. Lo que ocurre es que no traslada, digamos, de versión de forma automática, porque hubo un cambio de idioma en el código,
que impide que digamos que esta situación pues se haga de forma automática, este trabajo se haga de forma automática. Hasta entonces la aplicación origen estaba escrita en español por dentro y ahora no, ahora a partir de esa versión está escrita en inglés y por lo tanto pues había una serie de hándicaps en ese sentido que impiden que esa modificación sea automática. Pero bueno, también nos ayuda a detectar, la herramienta también nos ayuda en esos casos a detectar esos cambios de versión. Bien, aparte de lo que es la migración del código, hay que tener en cuenta pues otras cuestiones del cambio tecnológico que ha supuesto las nuevas versiones. Entre ellas, algo muy importante y es la presencia, la posibilidad de utilizar diferentes modos de acceso en la aplicación. Ahora ya no solo tenemos el cliente Windows, sino que también tenemos el cliente web, un cliente que nos va a permitir acceder a través de un navegador de Internet, como os comentaba antes, al aplicativo. Y por lo tanto, pues en algunas ocasiones el cambio de versión viene también de la mano de tener que instalar y configurar este cliente web. Es decir, no solo es un cambio digamos en la funcionalidad y en la tecnología también, sino también en el modo de acceso a la aplicación. Para determinados clientes. Y por ende lo mismo ocurriría para los accesos a SharePoint, ¿no? Es decir, a los repositorios de vuestras intranet o desde vuestras intranet en las que queréis incorporar funcionalidad del ERP. Pues también en ese caso tendremos que tener en cuenta este otro tema. Lógicamente esto no se da en todos los cambios de versiones. Muchas veces pues únicamente es el cliente Windows el que vamos a trasladar y ya está, pero hay que tener en cuenta que en determinadas ocasiones pues el cambio de versión va más allá de lo que es el modo de acceso, digamos, tradicional. Otra cuestión muy importante es que, como sabéis, seguramente ya todos habéis visto la nueva versión, la cara que tienen las nuevas versiones. En Ibermática, en concreto, nosotros hemos hecho varias presentaciones, tanto vía web como presenciales en diferentes sitios de España, pues presentando esta versión y, por supuesto, pues estamos a vuestra disposición para presentarosla si todavía no la conocéis. Pero bueno, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que los formularios han desaparecido, ya no existen estas pantallas con las cuales trabajábamos antes, sino que existen estas otras pantallas mucho más completas desde el punto de vista funcional, que nos permite trabajar pues de una forma mucho más dinámica, pero que lógicamente hay que transformar. Todos los formularios estándares ya tienen su correspondiente página, pero es necesario transformar pues todos los formularios nuevos que tengáis fruto de vuestras personalizaciones y los modificados también por las mismas, ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta dentro del procedimiento de transformación de una versión a otra. Es decir, es algo añadido al código, porque los formularios ya no nos van a servir a partir de la versión 2013 para poder operar con la herramienta. Además de esto, hay algo muy importante que son las capacidades de reporting, los nuevos informes. Estos informes incorporan capacidades muy interesantes desde el punto de vista funcional, pero lógicamente obligan también a transformar esos informes con el consiguiente coste. Por lo tanto, pues es importante replantear muchos de estos informes, precisamente, y creo que coincidiréis conmigo en que los informes es, digamos, ha sido hasta ahora por lo menos la herramienta más socorrida, ¿no?, para obtener información, por encima incluso de las consultas por pantalla o la utilización de otras herramientas como las integraciones con Excel, que nos permiten analizar la información rápidamente, o incluso la incorporación de una herramienta de BI, de Business Intelligence. Entonces, esto hace que muchas de vuestras implantaciones estén repletas de informes que realmente no utilizáis o que utilizáis mínimamente, una vez al año, una vez al mes, o en fin, de una forma como muy puntual, ¿no? Bueno, pues es necesario, lógicamente, estudiar esos informes y ver cuáles de ellos vamos a traspasar al nuevo repositorio con la nueva funcionalidad y cuáles pues simplemente se van a quedar digamos con un aspecto de modo carácter, pero pudiendo funcionar en la nueva versión, Es un poquito
Es un poquito lo que habría que hacer en cuanto a los informes. En cuanto a las capacidades de estos informes, pues destacar, para aquellos que todavía no lo conozcáis, que bueno, pues desde la pantalla de vista previa, por ejemplo, pues se puede ordenar de forma ascendente o descendente por cualquier columna del informe. También nos permite ver los datos agregados, expandirlos para verlos en detalle o colapsarlos para ver un resumen de los mismos. Es decir, en un mismo informe pues podemos tener varios niveles de visión, ¿no?, de la información. Permiten también, no quiero decir con esto que todos los informes estén preparados para esto, sino simplemente que son capacidades que podemos incorporar en los informes, no me malentendáis. Permite también navegar al detalle de un dato concreto, ya no solo a otro informe en el detalle, sino incluso a una pantalla del propio Microsoft Dynamics NAV, ¿no? Esto hace que pues realmente una vista previa, o mejor dicho, un campo de una vista previa de un informe se convierta, por así decirlo, en un campo calculado, lo que todos conocéis como un campo calculado, ¿no?, que de alguna manera pues nos ofrece el detalle de lo que incorpora, ¿no?, en ese sumatorio, en ese dato agregado. Y por supuesto pues incluye también información, o tiene la posibilidad de incluir información gráfica, ¿no?, los informes. También algo muy importante y que resulta pues muy útil, y es que todos los informes se pueden guardar en formato PDF, se pueden exportar también en el formato de Word, en el formato doc, y también en formato XLS para Excel. Y ese formato XLS pues lógicamente se puede luego ya en el Excel modificar, ampliar, añadir nuevas gráficas, nuevos cálculos, en fin, nuevos indicadores de gestión, etcétera, etcétera. Es decir, que cualquier informe de la aplicación sirve como base para operar después y sacarle mayor partido en Excel. Bien, como veis son muchas tareas las que hay que hacer, ya no simplemente cambiar el código, sino los formularios, transformar todos los formularios, tener en cuenta los modos de acceso que vamos a necesitar, si el cliente Windows exclusivamente, lo que era antes el RTC, o vamos a necesitar también cliente web o cliente SharePoint. Y además de todo eso tenemos que tener en cuenta todo lo que os acabo de comentar de los informes. Es decir, hay muchas tareas a realizar. El procedimiento de trabajo que se propone desde la metodología de IBCAP es el siguiente. Lo primero, pues vamos a tener de forma transversal durante todo el proyecto, como en cualquier otro proyecto de estas características y con una duración de estas características, pues una dirección de proyecto que nos va a permitir pues mantener pues todas las labores de control, de seguimiento y de comunicación, ¿no?, de cómo va surgiendo y de cualquier incidencia que se produzca, pues poder detectarla, comentarla y tomar decisiones de forma anticipada. Después vamos a distinguir estas fases de preparación, lo que es el proceso IBCAP en sí, que es el que transforma la lógica de negocio, lo que es el traspaso de los datos. Después vendría todo lo que tiene que ver con el diseño al cliente orientado a roles, a esta nueva forma de ver y de operar con el producto, y la transformación de los reports, es decir, todo lo que tiene que ver con las páginas, antiguos formularios y los informes, los nuevos reports, ¿vale? Después, lógicamente, hay una fase de chequeo. Y después hay una fase de despliegue o implantación de la solución ya transformada, ya actualizada. Viendo un poquito más en detalle cada una de estas cuestiones, pues lo primero que realizamos, y ya esto es casi pues una parte es dentro de nuestra operativa de preventa, incluso antes de definir el proyecto al 100%, pues lo que hacemos es recoger una base de datos, no una base de datos realmente, sino los objetos para poder evaluar este cambio de versión, y también para poder evaluar lo que os comentaba al principio, es decir, ¿conviene hacer un proceso de actualización o conviene replantearse la implantación en función pues de todos esos factores que hemos hablado al inicio, ¿no?, de ese grado, digamos, de complejidad en las adaptaciones, de esa estandarización mayor o menor que pueda tener vuestro aplicativo, etcétera, etcétera? O sea, nosotros vamos a ser siempre pues muy sinceros y vamos a intentar ser lo más profesionales posibles en el sentido de orientaros acerca de cuál es el procedimiento que realmente os conviene. Y precisamente la herramienta de IBCAP nos permite hacerlo así, ¿vale?
¿vale? Después vamos a hacer pues ese análisis previo que os comentaba con la separación de objetos y vamos a preparar un entorno de trabajo que nos va a servir para todas las labores internas del proceso de cambio, de transformación de la lógica de negocio, ¿vale? Empieza el proceso con esa comparación de objetos. A partir de ahí se aplican las reglas de negocio, ¿de acuerdo? Para revisar el código y asignar pues con esas prioridades, esas exclusiones y esas cuestiones que os comentaba en las diapositivas anteriores, pues detectar el código que vamos a transformar y obtener la base de datos de destino, ya con el código traspasado. Lógicamente, esta base todavía no es operativa porque hay que hacer todo lo que es el traspaso de datos, ¿no? Realizamos primero un traspaso de datos de prueba para comprobar que el procedimiento funciona y que todo lo necesario en cuanto a la estructura está ya diseñado. Pasamos después, si es necesario, a actualizar el motor de la base de datos. Esto es importante, ya sabéis que en versiones anteriores, pues muchos de vosotros trabajaréis con SQL, con lo cual este paso ya no será necesario, pero algunos de vosotros todavía trabajaréis con el entorno propietario, el que se denomina de base de datos CSID. En esos casos es importante tener en cuenta que el cambio de versión implica también un cambio en el motor de base de datos, porque ahora obligatoriamente es necesario trabajar con motor de base de datos SQL. El motor CSID ya desapareció con la anterior versión, con la versión 2009 fue la última en la que se podía utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento sería cuando hacemos la actualización SQL, si fuera menester, y lógicamente pues eso implica también pues una serie de cambios en la parametrización del SQL específicas para la utilización dentro del contexto de Microsoft Dynamics NAV. A partir de aquí ya tenemos un entorno de pruebas realmente explotable, sobre el que vamos a empezar a trabajar con todas las labores de diseño, transformar todos los formularios a páginas y todos los informes, ¿no? a los nuevos repos, no todos, los que hayamos determinado, que son los que vamos a pasar, ¿no? Eso es algo que tenemos que decidir, lógicamente, en las etapas anteriores. Después vamos a ajustar los role centers, es decir, los menús, para que los usuarios tengan ya las opciones con las cuales estaban trabajando, y todo eso lo incorporamos en el entorno de pruebas, ¿de acuerdo? A partir de aquí ya entra una fase en la que, lógicamente, todos vosotros, los usuarios clave de la aplicación, pues sois fundamentales, que es el tema del chequeo. Primero hay un chequeo técnico que realizamos nosotros pues para comprobar, pues lógicamente, la consistencia del modelo, pues que no hay ningún tipo pues de llamada que no tenga su efecto, en fin, lo que es un chequeo técnico, lo que entendemos por chequeo técnico, ¿no? Que todas las llamadas estén bien ejecutadas, que funcione correctamente con vuestra licencia, que no haya ningún error en cuanto a la consistencia de los datos, etcétera, etcétera. Pero después ya pasamos a una etapa en la que vosotros tenéis que también realizar un chequeo funcional con nuestra ayuda, lógicamente. Esto nos va a servir también para ir impartiendo la formación básica a esos usuarios clave que van a realizar el chequeo, lógicamente ya sobre las características de la nueva versión, incorporando pues todo lo que tiene que ver con la formación también para el ajuste del role center a las especificidades de cada caso. Es decir, que esta etapa pues es digamos muy completa, ¿no? Porque estamos haciendo a la vez el chequeo y a la vez pues una formación a esos usuarios clave que nos va a permitir para ya ir incorporando la nueva forma de trabajo en la compañía. Y ya pues pasamos a lo que sería el despliegue, ¿no? La implantación. Realizamos la instalación ya definitiva de los nuevos entornos de trabajo, tanto lo que sería el servidor de base de datos en SQL, si no estuviera, el servidor de aplicaciones, que es el que lleva toda la lógica de negocio de NAV, y los diferentes accesos que vayamos a emplear, normalmente el cliente Windows, pero si fuera necesario pues también el cliente web y el cliente SharePoint. Eso sería la instalación. Después realizamos el traspaso real, ese traspaso que hicimos de pruebas en esta comprobación, ya con los ajustes necesarios para la actualización SQL, pues lo hacemos ya de forma real en el momento de la implantación.
Realizamos una formación, una actualización, mejor dicho, de la formación a los usuarios finales, ya sobre el entorno final. Básicamente, pues esta formación dependerá de la versión de origen. Quiero decir que, lógicamente, tiene que incorporar al menos las novedades funcionales y técnicas de las versiones que se han sucedido desde la que vosotros partís, ¿vale? Si partís de una 5.0, pues lógicamente no es lo mismo que si partís de una 3.70, ¿no? Habrá más cosas que explicar en un caso que en el otro. Y por último, pues también contemplamos dentro de la metodología pues un periodo de soporte en el que, bueno, pues estamos apoyándoos para que no tengáis ningún problema o minorar al menos todos los problemas que puedan surgir, incidencias que puedan surgir en el nuevo proceso. Bueno, esto simplemente es una pequeña pantalla de ejemplo técnico de cómo se compara el código, cómo sugiere el nuevo código, la aplicación de forma automática y demás. Bueno, es una pantalla que está funcionando sobre una versión de Navision 4.0, traspasando en ese momento a la 5, pues lógicamente para ir cambiando sucesivamente de versión, ¿no? hasta la versión 2013. Bueno, ¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para realizar estos procesos? Bueno, pues legalmente necesitamos tener el contrato BREV, lo que es el contrato de actualización de versiones, en vigor. Si por casualidad no tenéis vosotros o no sabéis cuál es la situación de vuestro contrato BREV, pues nosotros os podemos también ayudar en este sentido, ¿vale? Pero es indispensable tener ese contrato de actualización de versiones, ese contrato BREV en vigor para poder realizar este proceso, porque hay que actualizar vuestra licencia y lógicamente pues eso implica ese contrato en vigor. ¿Qué necesitamos para hacer la propuesta? Y esto, lógicamente, os podemos hacer una propuesta sin ningún tipo de compromiso y orientándoos ya hacia la forma más adecuada de hacer la migración para vuestro caso. Bueno, pues lo que necesitamos exclusivamente es con qué versión de origen, la versión concreta y exacta, estáis trabajando. ¿Qué tipo de implantación tenéis? Es decir, ¿qué áreas funcionales? Tenéis la contabilidad, a grandes rasgos, tampoco hace falta entrar en detalles. Pues explotamos la contabilidad financiera, con presupuestos, explotamos compras, la gestión de compras, la gestión de ventas, tenemos también un módulo de fabricación o de planificación o de gestión de proyectos o lo que sea gestión de servicios. En fin, los módulos funcionales que trabajáis, simplemente eso, para saber un poquito qué partes de la aplicación están activadas. El número de empresas a traspasar, muy importante porque esto impacta en el volumen de datos a traspasar. Número de sesiones concurrentes, es decir, de usuarios que utilizan el sistema, ¿vale? Usuarios concurrentes, lo que tenéis licenciado, es lo que necesitamos saber. El tamaño de la base de datos actual en gigas. Eso también nos va a dar una aproximación para calcular con las herramientas que tenemos ya hechas el tiempo que vamos a necesitar pues, para hacer los procesos de transformación. Algo también muy importante, si tenéis una base de datos CSICE, una base de datos propietaria, o si tenéis una base de datos SQL. Y en el caso de que sea SQL, ¿qué versión de SQL estáis empleando? Porque no todas las versiones antiguas no son compatibles con la nueva versión de Navision, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y si disponéis o no de un contrato de actualización de versiones para SQL, que se suele denominar Software Assurance y que se concede por 2 años renovables habitualmente. Esto también es una cuestión pues interesante a saber y a determinar pues para evaluar exactamente cuál va a ser el coste de la inversión de cambio, ¿vale? Y por último necesitamos una exportación, un fichero que se consigue bien en formato TXT o en formato FOB también nos podemos apañar, aunque los técnicos no les gusta tanto, prefieren que sea en formato texto, o incluso un FBK, es decir, una copia de seguridad de solo los objetos, pero todos los objetos, ¿vale? Como sabéis, en esta
bueno, aparte de esto también, pues necesitaremos, bueno, si tenéis, si disponéis de documentación funcional de las adaptaciones, pues hombre, nos vendrá bien, pero no es imprescindible, ¿de acuerdo? Si no la tenéis, no pasa nada. Nosotros podemos hacer el análisis sin esa documentación. Como os decía, la exportación a formato TXT, FOB o FBK de los objetos no implica que vaya a salir ningún dato ni de vuestros clientes, ni de vuestros proveedores, ni de vuestras operaciones, ni de nada absolutamente de vuestra base de datos. Solo necesitamos la lógica de negocio y el tamaño de la base de datos a aplicar, pero nunca los datos. Es decir, que no afecta a ningún tema de la ley de protección de datos ni nada de esto, porque no vamos a tener esa información vuestra, solo la lógica de negocio, nunca los datos. Aún así, lógicamente, si no sois clientes todavía nuestros, Ibermática pues firmará un compromiso, un acuerdo de confidencialidad con vosotros para garantizaros que lógicamente toda esta información solo se va a utilizar para la evaluación y después va a ser borrada de nuestros sistemas porque francamente con todos nuestros respetos no la queremos para nada más que para hacer esta evaluación, ¿de acuerdo? Y con independencia, por supuesto, de que aceptéis o no aceptéis el presupuesto final, ¿eh? Es decir, que la valoración que hagamos en cualquier caso pues va a ser sin ningún compromiso por vuestra parte. Lógicamente con cierto interés por cambiar, ¿no? Eso está claro. Bueno, por último ya termino, ¿qué beneficios vamos a, por resumir un poquito y poner todas estas cuestiones tecnológicas en clave de beneficio? Bueno, pues sobre todo automatizar todo lo que es la evolución tecnológica, es decir, que nuestra aplicación no sea una rémora tecnológica para nuestra compañía, algo muy importante, minimizar la intervención técnica necesaria para todos estos procesos, disponer de una documentación del proceso, una metodología clara que cualquier técnico de nuestra compañía es capaz de seguir y por lo tanto pues todo está digamos que pautado y pues con su correspondiente checklist para que no se olviden cosas, ¿de acuerdo? Para minorar pues todos esos problemas de las migraciones digamos compulsivas que se hacían hasta este momento. Vamos a reducir, por lo tanto, drásticamente todos los errores de lógica de negocio a la hora de transformar. Y también vamos a aumentar la productividad, lógicamente, interna. Por lo tanto, pues también vamos a ser más competitivos, eso pensamos, en precios, ¿vale? Garantizamos pues la calidad de los resultados, la óptima calidad de los resultados. Hasta un 70% de la reducción del tiempo necesario de revisión de los códigos, una reducción bastante importante que no podemos cuantificar, digamos, de media en el tiempo necesario para el chequeo, pero sí que es importante. Y una reducción también muy importante del coste total que evaluamos más o menos en un 40%. De las migraciones que nosotros o de los cambios de versiones que nosotros hacíamos antes de tener esta herramienta y los que tenemos y las migraciones que hacemos con esta herramienta, pues hemos conseguido en ocasiones ahorros cercanos al 40 y al 45% incluso, pero vamos a poner un 40% para ser un poquito sensatos. Bien, pues esto es un poquito la presentación que teníamos preparada para hoy. Espero que os haya sido de interés. Por supuesto, está grabada y va a estar grabada y va a estar disponible para que la podáis volver a ver si queréis. Y por supuesto estaremos encantados de resolver pues cualquier duda que podéis tener. Bien ahora. Si queréis abrimos el turno de preguntas y si mis compañeras abren el turno de preguntas, pues puedo responder ya directamente a alguna de ellas si las sé y si no, pues contactando bien con vuestro comercial, con el comercial que os atiende habitualmente, o bien si no tenéis comercial todavía o no lo conocéis, pues conmigo directamente. Aquí tenéis mi correo electrónico para que me podáis contactar y yo pues ya os pasaría con la persona adecuada. No sé todo, pero bueno, intentaré resolver las dudas que tengáis. No sé si queréis que abramos los micrófonos. Esto ya mis compañeras me dirán.
No, bueno, pues me están comentando que casi mejor, como estamos justitos de tiempo, dejamos aquí el tema. Os voy a pasar, eso sí, con mi compañera Clara Camprovín para que cierre esta presentación y con ello pues terminaríamos la presentación de hoy. No os retiréis, que enseguida os paso con ella. Un saludo a todos y bueno, pues hasta otra ocasión. Sí, hola. Bueno, muy buenas. Un momentito. Les agradeceríamos que nos pudierais responder a la encuesta que en unos instantes veréis en vuestra pantalla. Un momento, por favor. Se está cargando. Un segundo. Un momento. Bien. Yo creo que la tenéis que tener. Bueno, aprovecho también la ocasión